Dios bendiga, hermanos, a un programa más de Chicas de Fe, un programa familiar, y en esta tarde se me ha encomendado tratar un tema importante con cada una de ustedes y acerca de la oración en los tiempos difíciles. La oración en tiempos difíciles. Y un saludo a todas aquellas que se van a conectar, a las que ya están conectadas. Saludo a todo el equipo de Chicas de Fe que siempre se conectan, ¿verdad?, para ver los diferentes programas. Así también a la líder Ledia Martí, que nos da la oportunidad de poder compartir la palabra de Dios y poder saber y entender de que con Dios tenemos esperanza y que a través de la oración nosotros podemos lograr nuestras metas, nuestros objetivos y todo aquello que nos propongamos. Bienvenidas a cada una, creo que hay más de una ahí conectada. Vamos a orar para dejar este tiempo en las manos de nuestro Dios y que sea su Espíritu Santo el que nos guíe, que nos oriente y que nos ayude en esta hermosa tarde. Ayúdeme a orar ahí conmigo y digámosle: Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad que nos das de poder estar aquí, Señor, y poder compartir de lo mucho que tú nos das, Señor, para cada una de mis hermanas. Yo pongo en tus manos a cada una de ellas. Usted conoce sus peticiones, sus problemas, sus necesidades. Sea propicio, Señor, a cada una de sus vidas. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a hablar acerca de activando la oración en tiempos difíciles. Ese es el tema para esta tarde y para aquellas que se van conectando, activando la oración en tiempos difíciles. Para todos, ya sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles. La venida del Señor está cerca realmente. El problema es que a veces no lo queremos entender, no lo queremos comprender, nos hacemos del oído sordo, de ojos sordos, pero realmente la misma naturaleza, ¿verdad?, el tiempo, los climas, el sol, la luna, todos reflejan y dan muestras de que la venida del Señor está más cerca que cuando usted y yo nacimos. Entonces, cuando hablamos de esa oración que usted y yo tenemos que tener en tiempos difíciles, es para que nosotros oremos de una forma preventiva. Muchos oramos cuando ya estamos en el problema, pero Dios quiere que nosotros oremos preventivamente, en todo tiempo, en todo lugar, en toda situación, a toda hora. Y un saludo para aquellas que se van conectando, bienvenidas a este nuevo programa. Vamos a hablar un poquito acerca de la oración. ¿Qué es la oración? ¿Sí? Pero vámonos rapidito a Mateo 21, 22. Y en este pasaje Jesús le está dando órdenes a esa higuera. ¿Y por qué Dios hizo que Jesús le dijo a la higuera que se secara y que ya nunca más va a dar fruto? ¿Por qué? Porque no estaba dando fruto. Muchos cristianos en estos tiempos no estamos orando, no estamos intercediendo, no estamos clamando. Y qué importante es la oración para nuestras vidas, para que cada uno de nosotros podamos tener victorias en Cristo Jesús. Y vámonos rapidito ahí a Mateo 21, 22. Solo vamos a leer 2 versículos y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: les aseguro que si tienen fe y no duden, le respondió Jesús, no solo harán lo que yo he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte: quítate de aquí y tírate al mar. Y si así se hará. Y si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Cuando Jesús nos está hablando, nos está dando esa confirmación, que si usted y yo oramos, que si usted y yo tenemos fe en la oración, que cuando usted y yo empezamos a orar por algo o por alguien, tenemos la certeza de que Dios está obrando, aunque para nuestros ojos naturales no podemos percibir esos cambios espirituales que Dios está dentro de las personas, esos cambios que Dios está haciendo en cada una de aquellas personas que oran, pero que oran con un corazón limpio, con un corazón genuino, con un corazón donde no hay nada de cual se pueda avergonzar. Qué importante es que nuestra oración llegue hasta el trono de la gracia de Dios. ¿Y qué es orar? Alguien me dice: mire, pero ¿qué es orar? O sea, yo no puedo orar, me decía. Y sabemos de que Jesús nos enseñó que el orar no son vanas repeticiones. No es que usted y yo vayamos, nos sentemos en X lugar, o parados, o sentados, o acostados, como usted quiera orar,
No es el hecho de que yo repita lo mismo siempre que voy a orar. La oración es más allá. La oración es hablar con Dios en todo lugar, en todo momento y a toda hora. Eso es orar. Orar es hablar con Dios. En esos tiempos difíciles que estamos viviendo a nivel mundial, vemos cómo la oración es la única que puede detener esa mano de Dios en el mundo. Vemos cuántas epidemias, vemos cuántas pandemias han abarcado a todo el mundo y vemos cuántas personas han muerto, cuántas personas se fueron sin el Señor y no tuvieron la oportunidad de arrepentirse. Pero quizás en algún momento no hubo una previa oración donde usted está siempre orando por algo o por alguien, o simplemente está intercediendo por otras personas. Quiero decirle que hay 3 tipos de oración. No los vamos a ver hoy porque no es ese el tema, pero hay 3 tipos de oración que usted y yo tenemos que practicar. Y entonces no solamente es una oración, sí, pero hay 3 tipos. Pero ese no es el tema hoy. Otro día lo vamos a ver. Entonces, hablar con Dios es el hecho, así como usted y yo hablamos, así como yo en este momento le estoy exponiendo un tema, así como yo en este momento le estoy hablando acerca de la palabra. Y la palabra de Dios es clara ahí en Mateo 21-22, cuando Jesús les estaba diciendo a ellos, pero es que si ustedes tienen fe, si ustedes oran, ustedes le pueden hacer mayores cosas que las que yo hice. Pero ¿cuál es la situación de la gran humanidad? Que la gran mayoría de personas y cristianos no oramos, no estamos en comunión con Dios permanente, sino que nos dejamos gobernar por otras cosas, por cosas que nos apartan de Dios y nos quitan el enfoque, nos quitan el propósito. Pero qué importante es activar la oración. Activar la oración es que quizás usted nunca lo había hecho, pero usted ya se activó. Se activó, y cuando usted empieza a activarse en la oración, usted ve que hay tanta necesidad por qué orar. Quizás en algún momento alguien dirá, mire, pero yo no tengo por qué orar. Mi hogar está bien, mi familia todos son cristianos, tenemos techo, tenemos alimentos, sí, pero la necesidad de orar no solamente es en el momento, en la circunstancia que estás viviendo, sino en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia. Y lo más importante es orar preventivamente, que es lo que nosotros no hacemos. No practicamos la oración preventiva. Oramos hasta que ya estamos en el problema. Oramos hasta que ya deshicimos tantas cosas que quizás construimos en algún momento. Oramos cuando vemos que alguien de nuestra familia no quiere nada con Cristo. Oramos cuando el matrimonio ya está prácticamente al borde del divorcio. Oramos cuando vemos situaciones adversas entre personas de nuestro mismo trabajo. Entonces empezamos a orar. Empezamos a orar cuando ya nos toca ir al hospital y ya ahí tener que tomar decisiones de las cuales pudieron ser prevenidas si hubiéramos orado nosotros preventivamente. La oración es hablar con Dios y es contarle a Dios todo lo que usted siente, todo lo que usted piensa, todas sus metas, sus proyectos, sus anhelos e incluso sus frustraciones. O sea, hablar con Dios es eso, contarle todo. Ante Dios estamos al desnudo y a Él no le podemos esconder nada, porque Él conoce todo nuestro levantar y nuestro andar y nuestro acostar. Entonces, cuando hablamos de oración, cuando estamos activando la oración, es el hecho de que quizás no oraba, pero voy a aprender a orar. Cuando usted se mete a leer la palabra, usted va aprendiendo a orar. Usted lee los salmos y usted está aprendiendo a hablar con Dios, porque en el libro de los salmos están tantas oraciones hermosas que David le hacía a Dios en momentos difíciles, en momentos donde ya no encontraba salida, en momentos donde tenía la angustia en su corazón, donde tenía miedo. Entonces él venía y iba y se ponía a escribir y empezaba a hablar con Dios. Eso es orar, hablar con Dios, pero no una oración repetitiva como las que hacíamos antes, no una oración con el mismo formato, no una oración con las mismas palabras. Eso no es orar. Hablar con Dios es que todos los días usted tiene un tema de conversación diferente con Dios. Eso es orar con Dios. Ya no digamos si usted es una persona de oración y intercesión. ¡Wow! Déjeme decirle que si usted es una persona que practica la intercesión, usted va a pasar horas y horas intercediendo, orando por otros,
orando por aquellas necesidades que quizás no son suyas, pero que usted conoce que están afectando a otras personas. Entonces, una cosa es la oración personal que yo hago con Dios, cuando yo me voy a mi cuarto de oración y oro con Dios, y la otra es una oración de intercesión que estoy haciendo por otras personas, orando por el milagro de otra persona, orando por la sanidad de otra persona, por la conversión, por la restitución, por trabajo, ¿sí? Por sanidad. Eso es orar, interceder por otras personas. Pero cuando yo hago una oración de clamor, el clamor va más allá de la oración, de la intercesión. Ese es la tercer tipo de oración. Ya se los dije, ya se los mencioné, pero no voy a profundizar en ellos porque no es el tema. Entonces, cuando yo ya estoy de una forma, no solo orando ni intercediendo, sino que voy más allá, ¿sí? Y es esa oración, ese clamor que sale desde lo hondo de mi alma, desde lo hondo de mi corazón, y yo empiezo a clamar, pero yo desbordo mi corazón delante de Dios, y es una forma de oración también. Pero ¿cuándo la voy a activar? Cuando yo empiezo a hablar con Dios. Y quizás son esas pequeñas cosas que yo le tengo que comentar a Dios, que estoy pasando, que estoy viviendo, que me hicieron. Y esas son las pequeñas cosas. Eso es hablar con Dios. Señor, hoy me siento triste por esto y por esto. Señor, hoy me siento alegre porque logré las metas, porque logré los objetivos. Señor, pero hoy sí me fue mal, porque hoy me pasó esto, me dijeron esto, me hizo falta piso en la caja donde trabajo. Entonces yo le estoy contando a Dios todo lo que yo he vivido durante el día. Eso es hablar con Dios. Pero a veces las oraciones no son escuchadas, primero porque no hemos aprendido a hablar con Dios. Si no hablamos ni con nuestra esposa, si no hablamos ni con nuestros hijos, si no hablamos con las personas que tenemos a nuestro lado, ¿cómo podemos hablar con Dios? No podemos, si no tenemos una buena comunicación, no podemos orar. Entonces vamos a ver que la oración es intimidad con Dios. La oración es intimidad con Dios. Y vamos a ver ciertas características de la oración. La oración es confianza en Dios. Confianza que estás pasando una situación adversa, quizás una enfermedad, quizás una persecución, quizás dolor del alma, quizás estás pasando angustia, temor. Yo no sé cuál es lo que tú estás pasando en esta tarde, pero déjame decirte que tu confianza tiene que ser Dios. No el hombre, no la mujer, no, Dios. Él tiene que ser tu confianza. Entonces la oración tiene el poder incalculable. La oración tiene un poder incalculable para cada uno de nosotros. Cuando tú oras, tú activas la mano de Dios en tu vida. Cuando tú oras, tú cambias la atmósfera que quizás en algún momento tienes, porque el enemigo es experto en poner atmósferas oscuras en tu vida. Pero es cuando Dios, cuando tú activas la oración, es cuando Dios te da esa potestad, te da esa liberación del alma de adentro para que tú puedas orar en el Espíritu, orar de una forma como a Él le agrada y tú puedas comunicarte con Dios. La oración no es algo difícil, es algo tan sencillo como explicarle a Dios todo lo que tú eres. Aparte que Él ya lo conoce. Él sabe lo que tú has hecho este día, Él sabe lo que tú dijiste, Él sabe lo que tú pensaste, Él sabe lo que tú planeaste. Entonces, ante los ojos de Dios estamos al descubierto, ¿sí? Estamos al desnudo delante de Dios. Entonces, la oración, si nosotros pedimos con fe, ¿qué va a suceder? Cuando en este versículo nos habla de esos montes lo tenemos como una relación con todos los problemas que tenemos en nuestra vida. Hay diferentes tipos de problemas, adversidades, angustia, dolor, enfermedades. Entonces, pero eso hace el cambio. Si yo tengo fe y yo oro por algo o por alguien, ¿sí? O estoy intercediendo por algo o por alguien, o estoy clamando, que es otro tipo de oración, entonces Dios escucha. Dios va a escuchar tu oración cuando la haces de corazón, cuando la haces, y vamos a ver las características de la oración que le agrada a Dios. Vamos a ver cuáles son esas características más adelante. Entonces, la oración quita esos montes que se han puesto en tu vida. ¿Cuáles son los montes que tienes en esta tarde tú en tu vida? Quizás te dieron un dictamen que no te agradó. Quizás te dijeron que tienes cáncer. Quizás te dijeron que estás malo de la próstata. Quizás te dijeron que el riñón ya no te funciona. Quizás te dijeron que te van a quitar el hígado. Quizás te dijeron que te van a quitar un riñón porque ya se arruinó y solo uno te funciona. Tranquilo,
Ora a Dios, ve a ese cuarto de oración y dile, Señor, aquí estoy. Tú me conoces, tú conoces mi proceder, tú conoces mi angustia, tú conoces mi dolor, Señor, aquí estoy. Yo quiero vivir, yo quiero seguir adelante, Señor, quiero que tú me des salud y todo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, que es buena, que es agradable y es perfecta. Y cuando tú tienes esa paz a través de la oración, entonces tú vas a estar tranquilo, a pesar de que estés en tiempos difíciles. A pesar de que estás en la adversidad, a pesar de que estás en la enfermedad, a pesar de que quizás estás en un hospital en estos momentos, pero tú vas a estar tranquilo porque tu fe y tu confianza va a estar puesta en el Señor Jesús. Entonces esa es la diferencia del que ora al que no ora. El que no ora está preocupado porque le presten, está preocupado por el préstamo, pero no está puesta su confianza en Dios. Está puesta su confianza en lo que Él está haciendo, en sus fuerzas para que Dios le provea. Dice la palabra que el que presta esclavo es del que presta. Entonces, cuando estamos hablando de una verdadera adoración, que yo me quito ese conflicto que anda en mi corazón, y yo estoy confiando en Dios, que Dios va a hacer un milagro, Él va a proveer. Tú a veces no lo entiendes, pero Dios provee para todos los gastos. Dios quizás no tiene dinero a montones, pero paga sus deudas, pero vas al día con tus créditos, pero vas al día con todo aquello que son responsabilidades tuyas. A veces responsabilidades que Dios no te ha metido, sino que tú te metiste solito. Entonces estamos orando por algo. Entonces esos problemas, que son esos montes que tenemos en las diferentes áreas de nuestra vida, esos son los montes que nosotros podemos pasar por alto a pesar de que estamos en el problema. Pero si nosotros oramos y nos vamos con el Señor, Él va a quitar esa carga que hay en nuestro corazón. Él va a quitar eso que estamos pasando en estos momentos. Entonces, qué importante es que usted y yo activemos la oración. Y activar la oración no necesita ningún protocolo. Activar la oración es ya en estos momentos. Al finalizar la prédica vamos a orar para que tú actives la oración. Dios necesita personas, hombres y mujeres activados en la oración. Y vamos a ver cuáles son esas características que nosotros tenemos que tener como cristianos y que oramos. Qué hermoso es cuando vienen a ti personas que tú ni conoces, personas que tú no sabes de dónde son y ven y te piden oración. Y te llaman y tú sin conocer, mire, yo necesito que usted ore por mí. ¿Y cómo se dio cuenta que yo oraba? Es que tú no lo sabes, tú no lo dices, pero el que lo conoce todo y el que lo ve todo, sabe que tú oras, que tú intercedes, que tú obras, que tú de verdad haces una oración de corazón. Ya vamos a ver más adelante, ¿sí? ¿Cuáles son las oraciones que Dios escucha? Porque eso es bien importante también. No todas las oraciones son escuchadas. Tú puedes pasar orando horas, pero muchas veces tu oración no es escuchada. Puedes orar 5 minutos y no es escuchada. ¿Por qué? Porque hay características que tenemos que tener para orar. Entonces, cuando estamos orando, estamos activando la oración. Y ese hablar con Dios se hace un hábito. Se hace todos los días, así como todos los días comemos, como todos los días nos dormimos, como todos los días nos bañamos, así se hace la oración. Un hábito permanente. O sea, la oración es 24 horas al día. Y alguien mira, ¿cómo puedo yo orar 24 horas al día si ni oro ni 20 minutos? ¿Sí? Oración espiritual. ¿Cuál es esa oración? La que tú andas en la mente, la que tú andas en tu corazón y estás ahí escribiendo, estás haciendo tus actividades, pero tú estás orando en el espíritu. Esa es una verdadera oración. Entonces, cuando nosotros estamos en este tiempo difícil que estamos pasando, ayer escuchaba las noticias del terremoto en México de 7.1, si no me equivoco, según el video que me transmitieron a mí. Entonces vemos cómo Dios hace como Él quiere. Pregunto, ¿estaba la gente quizás orando preventivamente? ¿Estamos orando por nuestro país preventivamente? ¿Estamos orando por las autoridades preventivamente? Porque nos quejamos por todo. Nos quejamos que no hay empleo, que no hay trabajo, que no hay empleo. Nos quejamos que no hay dinero, que todo está caro, que las medicinas subieron. Pero no oramos. Nadie se acuerda de orar. Y dice la palabra, si mi pueblo se humillare. Fíjese qué hermoso ese versículo. Si mi pueblo se humillare, entonces yo, dice Dios, veré desde los cielos y perdonaré su tierra. ¿Cuál es su tierra? Es donde usted está. Su tierra es donde usted está cimentado, porque Dios quiere que usted y yo demos fruto, pero fruto de verdad, no del diente al labio, sino fruto de verdad. ¿Cuál fruto estamos dando nosotros con nuestras oraciones? ¿Qué fruto estamos dando con esas oraciones que estamos teniendo? ¿Ya resultado de esas oraciones? ¿O estamos orando por orar al vacío? No. La oración
en tiempos difíciles es activarla en esos momentos que quizás todo está bien o en esos momentos que todo está mal, pero yo la activo. Y sigo, estoy activado en la oración. Qué importante es la oración en esos tiempos difíciles. Y veía ese terremoto en México, y qué tremendo realmente. Tremendo como la tierra fue sacudida en ese momento. Y los relámpagos que se veían en el cielo, se veía de todos colores, ¿sí? Me quedé impresionada realmente con ese video que me mandaron. Y yo le digo, Señor, tú haces como tú quieres. Tú eres un Dios todopoderoso, que hoy estamos aquí y quizás en 5 minutos Dios hace como Él quiere, porque esa es su voluntad. Sí, pero cuando usted y yo estamos activados, no importa lo que pase, no importa lo que venga, llueva, truene, relampaguee, hagan tsunami, haya dinero, no haya dinero, tú sigues igual, tú sigues activado, porque estás activado en oración. Y qué importante es la oración en estos tiempos difíciles. Entonces veía cómo en este país fue sacudido con ese terremoto. ¿Sí? Me imagino la gente llena de temor, llena de angustia, unos gritaban, otros corrían, pero ¿qué es lo importante? ¿Qué nos está diciendo Dios en estos momentos? Arrepiéntanse, cambien de modo de vivir, cambien de modo de proceder, entreguen todo aquello que no me agrada, cambien de camino, busquen el camino del bien. Eso nos está diciendo Dios, pero no lo entendemos. No entendemos qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos. O a veces sí lo entendemos, pero no lo queremos hacer. Y estaba dándome cuenta también de una noticia bien terrible, que ese mismo día del terremoto, en el día habían aprobado la ley a favor del aborto. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI la sociedad esté aprobando leyes contra la voluntad de Dios? Y podríamos mencionar muchas leyes, pero hoy específicamente del aborto, que fue la que aprobaron en México el día de ayer. ¿Cómo es posible que están aprobando matar niños? ¿Sí? ¿Cómo es posible que estas leyes se están aprobando? Entonces ya Dios les está haciendo un recordatorio. Estoy aburrido de la maldad de la humanidad. Estoy cansado de todo lo que hacen. Estoy cansado, entonces es que yo hago como yo quiero. Porque mire, a Dios le duele que la humanidad no quiera nada con Dios. México es un país que está tan cerca, pero tan idólatra, ¿sí? Tan lleno de dioses, tan lleno de corrientes que no van conforme al corazón de Dios, y hay cristianos que están haciendo la batalla allá, porque conozco algunos pastores que están batallando allá, específicamente en Puerto Vallarta, y cómo ellos están trabajando, pero la gente no quiere nada con Dios. A la gente en estos tiempos hay que rogarla para que venga a la iglesia, hay que rogarlos para que reciban al Señor Jesús en su corazón, pero cuando estamos viviendo los tiempos difíciles, como ese terremoto allí en México, entonces oramos. Entonces decimos, Dios mío, ¿dónde estás? Señor, ¿por qué me has abandonado? Sí, pero son oraciones de miedo. Solo porque tenemos miedo en el instante oramos. Ya después se nos olvida y ya no volvemos a orar. Entonces, qué importante es que la oración esté activada en mi vida personal como cristiano. Y no solamente personal, sino yo tengo que contagiar a otros con la oración. Meter a otros en la oración, porque entre más personas estén orando a favor de algo o a favor de alguien, el resultado va a ser mejor. Entonces, cuando hablamos de esto, no a todos nos gusta. Vamos a ver la oración que agrada a Dios. Y vámonos ahí a Proverbios 15:29. Yo quiero que usted vaya a Proverbios 15:29 y veamos lo que Dios nos está diciendo en este proverbio, que es muy interesante. Proverbios 15:29. Vamos a ver la oración que agrada a Dios. ¿Qué tipo de oración le agrada a Dios? ¿Qué tengo que tener yo para que mi oración sea escuchada? ¿Cuáles son esas características que yo como cristiano tengo que tener para que mi oración sea escuchada? Porque allá en el mundo la gente dice, yo oro también. Sí, pero usted hace vanas repeticiones, no ora, porque orar no es repetir lo mismo. Orar es hablar con Dios. Entonces, en Proverbios 15:29, vámonos a ver, para ver qué nos dice ese versículo, es muy interesante realmente, y dice así la palabra de Dios. Yo les estoy leyendo la nueva versión, pues si hay alguna palabrita que usted no me entiende, es la nueva versión internacional, esa la estoy leyendo en esta tarde, siempre me gusta comparar, ¿verdad?, los textos. Entonces dice así, el Señor se mantiene lejos de los impíos, fíjense la palabra, o sea que cuando usted y yo no hemos recibido al Señor Jesús en nuestro corazón, Él está lejos de nosotros. Todo aquel que no ha recibido al Señor Jesús en su corazón,
Dios no está cerca de él. Entonces, pero dice ahí, mire, pero escucha las oraciones de los justos. Pero, dice el proverbio, escucha las oraciones de los justos. ¿Y qué es justo? ¿Nosotros somos justos? No. El ser humano no puede justificarse por él mismo. El único que lo puede justificar se llama Cristo Jesús a través de su muerte y a través de que usted lo recibió en su corazón. Entonces usted es justificado. Nadie puede justificarse por sus propios medios, porque no somos capaces de justificarnos. El único que nos puede justificar es Cristo Jesús a través de su muerte y su resurrección al tercer día. A través de él nosotros somos justificados. Entonces él dice ahí, pero escucha la oración de los justos. Mire qué importante es la oración que le agrada a Dios. La oración de las personas justas, ¿sí? Pero justa no solamente en un sentido, sino justo en todo el entorno, en todo el sentido de la palabra. Porque a veces podemos decir, es que yo soy cristiano, pero no soy una persona justa. Es que yo soy evangélico, pero yo no soy una persona justa. O yo soy pastor, pero no soy justo. No soy justa con lo que doy, no soy justa con lo que hago, no soy justa con los pagos, no soy justa con mis empleados, entonces no estoy siendo una persona justa y soy cristiano. Entonces vamos a hablar que de justo, pero justo de verdad. ¿Se acuerda de Job? ¿Se acuerda cómo era Job? Job dice la palabra que era un hombre justo y temeroso de Dios. Y más sin embargo, llegó la prueba a él, Dios lo permitió, pero llegó la prueba a él, pero él siempre siguió siendo justo. Y eso es lo que nos pasa a nosotros muchas veces. Cuando viene la prueba, ya no actuamos justamente, renegamos, protestamos, nos quejamos con Dios, le decimos a Dios por qué, y Dios claramente te dice por qué. El Espíritu Santo es el que viene a nuestros corazones y nos explica por qué estamos pasando las situaciones. A veces nosotros nos hacemos los del oído sordo, pero el Espíritu Santo siempre nos va a decir, ¿sí? Otra de las cosas importantes es que tiene que tener un corazón limpio. Tenemos un corazón limpio delante de Dios. No somos egoístas con lo que hacemos. No hablamos mal de los demás. Ya no criticamos. Ya no señalamos. Ya no pagamos mal por mal. Corazón limpio. ¿Qué es un corazón limpio? Aquel corazón que, aunque le estén haciendo el mal, sigue igual. Sigue ahí. Y quizás el enemigo en algún momento pueda tener una necesidad y él va y lo cura. Un día de estos hablaba con una persona yo y le mostraba las peticiones que tenemos. Y le decía, fíjate que estamos orando por eso, por esto, por eso. Y le mencionaba yo ciertas nombres de personas. Me decía, ¿estás orando por esa persona? Me dice, sí. Me extraña, ¿por qué? Porque esa persona te ha hecho tanto daño, sí. Pero cuando nosotros ya fuimos restituidos, cuando nuestro corazón ya fue cambiado, nosotros oramos hasta por el enemigo. Hasta por él oramos para que Dios lo bendiga o para que Dios lo cambie. Sí, alguien me decía, no, yo voy a orar para que se lo lleven. No, no hay necesidad, porque estas personas que te hacen la vida imposible, tú solamente mételas en oración y deja que Dios actúe a tu favor. Déjalas, no digas nada, no hagas nada. La otra persona se va a jactar y va a decir, yo la puedo más. Yo soy aquí, pero tú tranquilo, con un corazón limpio y siendo justos delante de Dios. Entonces, qué importante es la oración. Otra de las cosas que le encanta a Dios de la oración es que tú y yo ayunemos. A Dios le encanta un ayuno genuino, pero un ayuno no para que nos vean. Un ayuno no para que digan que espiritual, hermana o el hermano. Un ayuno de verdad. ¿Qué es un ayuno de verdad? Cuando yo voy y le digo a Dios, Señor, esto soy yo. Necesito cambiar todas estas partes de mi vida. Necesito cambiar mi carácter. Necesito cambiar mis pensamientos. Necesito cambiar la pornografía, necesito cambiar la idolatría, necesito cambiar todo aquello, Señor, que me aleja de ti. Eso es el ayuno que a Dios le agrada. Cuando me pongo yo primero, no que yo ayuno para que las cosas ocurran, no, ¿qué tengo yo? ¿Qué tengo que cambiar yo? Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos. Yo voy a ayunar. ¿Y para qué voy a ayunar? Voy a ayunar para que Dios me provea un viaje a los Estados Unidos. Sí. Entonces está ayunando para tus propios deleites. ¿Y usted por qué está ayunando? Yo voy a ayunar para que Dios me dé un esposo. ¿Por qué le estás pidiendo a Dios eso? Si eso es necesario, en algún momento Dios te lo va a dar. Cuando tú oras por eso, no tienes necesidad de ayunar para que Dios te dé un esposo. Que si tú quieres hacerlo, hazlo, no es malo. No es malo hacerlo. Pero ese será el verdadero propósito del ayuno. El verdadero propósito del ayuno es el que está en Isaías 41:10, si no me equivoco. Ese es el verdadero ayuno.
Ese es el ayuno que a Dios le agrada. Y cuando yo ayuno, yo le digo a mi carne, cuando yo ayuno, yo le digo a mi carne, este día te vas a sujetar a Dios. No a mí, a Dios. Yo pongo mi carne delante de Dios. Este día no vas a beber ni vas a comer. Te sujetas a Dios. Cuando yo aprendo a ayunar, yo aprendo a sujetar mis pasiones, mis deseos. Aprendo a dominar mis ojos. Aprendo a dominar mi boca. Aprendo a dominar mis pensamientos. Aprendo a dominar todo aquello con lo que yo puedo ofender a Dios. Eso es el verdadero ayuno. Ayuno no es aguantar hambre. Ayuno no es de 4 horas, no, el ayuno es permanente. Es un ayuno que cuando yo identifico mis errores, mis problemas, entonces yo voy a trabajar en favor de no seguirlos cometiendo. Un ayuno espiritual personal necesitamos todos. Ese ayuno espiritual donde yo me hago un escáner de mí mismo y veo todas las áreas mías que no le agradan a Dios. Entonces yo voy a ayunar para que todas esas cosas sean quitadas de mi corazón, de mi alma, y pueda ser el Espíritu Santo el que me dirija. Ese es el verdadero ayuno. Ayuno no es aguantar hambre. Sí, ayuno no es aguantar hambre. Estamos equivocados del ayuno que se nos ha enseñado. Eso no es ayuno. Sí, cuando yo ayuno, yo estoy sujetando mi carne a mis pasiones personales. Claro, usted en su oración, usted puede ayunar porque está intercediendo por alguien, claro que lo puede hacer. Yo voy a ayunar por mi esposo, voy a ayunar por mis hijos, voy a ayunar por mi familia, voy a ayunar por los no convertidos. Está perfecto, hágalo. Pero primero ayunemos por nosotros mismos. Porque eso es lo que Dios quiere, que cambiemos nosotros primero, de adentro, ¿sí? De adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Porque es bien fácil cambiar de afuera hacia adentro. Eso cualquiera lo dice, pero de adentro de verdad estamos cambiando o seguimos siendo los mismos, o peor aún, peores que cuando no ayunábamos. ¿Cómo somos nosotros? Conozco personas que ayunan y al siguiente día están diciendo una de malas palabras. Yo digo, Dios mío, ¿y el ayuno dónde quedó? ¿Qué se hizo el ayuno? ¿Para qué ayunaste? ¿Sí? Como los fariseos, ¿verdad? Hipócritamente. Ayunamos para que los demás digan, para que los demás crean, para que los demás piensen, pero no hay un verdadero ayuno porque no hay sometimiento de mi carne primero para yo poder ayunar por las demás cosas. Entonces, el ayuno tiene una gran responsabilidad en tu oración personal. Vamos a otro importante. Cuando tú oras, a Dios le agrada que tú tengas amor. ¿Amor por quién? Por los demás. ¿A cuántos ayudas tú? ¿A cuántos has ayudado tú? ¿A quiénes les has dado de tu pan? ¿En quiénes has sembrado? ¿En quiénes siembras tú? ¿Sientes amor por las personas o solo las utilizas? ¿Sientes amor por aquellos que te ayudan o solo los utilizas? ¿Sientes de verdad amor por las personas que tienes a tu lado y que te ayudan en todas las áreas o solo las usas para tu beneficio? Pero déjame decirte que Dios conoce las intenciones de nuestros corazones. Por eso es que cuando hablamos de justicia y de un corazón limpio, estamos hablando de cosas importantes como cristianos, que muchas veces no las practicamos. Entonces, la oración va acompañada del amor a los demás. Amamos a los demás. Nos entregamos por los demás. ¿Sí? Cuando va a haber una actividad, ¿te involucras en la actividad o solo ves de lejos suceder las cosas? Solo ves de lejos suceder los milagros. O solo eres un cristiano que ve a Jesús de lejos. ¿De cuáles somos nosotros? Dios quiere que usted y yo de verdad demos frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, la oración que le agrada a Dios es aquella de un corazón agradecido. No hay cosa más linda que poder ayunar, que poder orar, ¿sí? Con un corazón limpio, con un corazón que le agrade a Dios, con un corazón agradecido. Cuando tú ayunes, lo primero que dile, Señor, gracias por la vida. Señor, gracias porque me tienes completito. Señor, gracias porque me das el aliento de vida. Señor, gracias por eso. Agradécele a Dios cuando ayunes. ¿Sí? No empieces a hacer vanas repeticiones, oraciones sin sentido. Ora de verdad, ayuna de verdad, con un corazón limpio.
No que estás ayunando y estás ofendiendo. No que estás ayunando y salen palabras groseras de tu boca hacia tu propia familia. Ese no es ayuno, ese ayuno no le agrada a Dios. Déjame decirte que si estás haciendo ese tipo de ayuno, en balde lo estás haciendo, porque no estás haciendo nada, estás aguantando hambre nada más. Qué importante es la oración, esa oración que me lleva delante de Dios, que yo me despojo de todo y le digo, Señor, de verdad que necesito tanto que cambiar. Una oración genuina, una oración de un corazón limpio, una oración llena de amor, una oración que le agrada a Dios, porque yo estoy siendo agradecido con Dios por todo lo que me ha dado y por lo que no me ha dado también, por lo que tengo y por lo que no tengo, gloria a Dios. Estoy siendo agradecido. Esas son las oraciones que a Dios le agrada. Cuando tú eres genuino cuando oras, no cuando tú quieres impresionar a Dios. Nunca ores para impresionar a Dios, porque nadie puede impresionar a Dios. Si Job, siendo un hombre justo, si siendo un hombre temeroso de Dios, apartado de mal, sin pecado, era un hombre intachable, ¿sí? Y Dios permitió que el enemigo lo tocara. Pero más sin embargo dice la palabra que Job no ocupó su boca para maldecir a Dios. Al contrario, lo exaltó. Por eso le dijo, Jehová quitó y Jehová dio. Sea el nombre de Jehová bendito. ¿Ya? Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me va a levantar. Él estaba confiando con un corazón limpio, con un corazón genuino, con un corazón agradecido, lo que Dios había depositado en él. ¿Qué ha depositado Dios en ti? ¿Cuánto tiempo tienes de estar orando? ¿Ya viste resultados o cada día estás peor? ¿Por qué no revisas tu oración? ¿Por qué no revisas tu intimidad con Dios? ¿Por qué no revisas tu ayuno? ¿Sí? ¿Por qué y para qué lo estás haciendo? ¿Cuál es el propósito de ayunar? Qué importante es cuando tenemos una oración limpia de todo eso que acabo de mencionar. Y todo esto está basado en la palabra. No me lo he inventado, aquí está en la palabra. La oración que le agrada a Dios es la oración de los justos, la oración de un corazón limpio, ¿ya? Cuando tú ayunas y tú oras, rompes atmósferas que quizás están decretadas delante de ti o sobre ti. Cuando tú tienes amor por los demás, por el necesitado, por el perdido, por el que nadie quiere, entonces ese amor de verdad se demuestra en estas personas. O cuando tú ves a alguien porque tú te crees santo o porque tú te crees mejor que los demás, ves al perdido como cualquier cosa y crees que él no puede alcanzar la gracia de Dios. Y déjame decirte que para Dios toda la humanidad puede alcanzar la gracia de Dios. Todo y cuando confiesen al Señor Jesús con su corazón, lo reciban y crean en Él a través de la fe, todos pueden alcanzar ese don, esa gracia que ha sido revelada para ti y para mí. Antes no. Entonces, qué importante es que nosotros seamos agradecidos a la hora de orar. Agradecidos por esas cosas que quizás no nos gustaron, pero que sucedieron. Señor, todo bajo tu control. Señor, todo bajo tu voluntad. Que no me gusta, que voy a llorar, llora, pero delante de Dios. No llores delante de los hombres, porque los hombres lo único que van a hacer es burlarse de ti, reírse, criticarte, menospreciarte. Nunca llores delante de los hombres. Llora delante de tu Dios. Híncate ahí. Ora con Él, habla con Él, exprésale lo que sientes, exprésale tu afición, exprésale tu dolor, exprésale tu enfermedad y Él te va a escuchar. Y si tú no puedes orar, no te preocupes, porque tú tienes al Espíritu Santo, que es el que va a limpiar tu oración para presentarla delante de Dios. A veces nosotros no podemos orar, no hemos aprendido a orar porque no tenemos una vida de oración, ¿sí? Solo hacemos oraciones lamentativas. Nunca hacemos oraciones preventivas, pero más sin embargo el Espíritu Santo va a limpiar tu oración y la va a presentar ya limpia delante de Dios y va a ser aceptada y va a ser contestada. Pero ¿qué necesitamos nosotros para todo eso? Esas son partes de las características que necesitas para que tu oración sea escuchada. Pero si tú estás maltratando, humillando, ¿ya? Menospreciando, ¿sí? Hablando de los demás, criticando, ¿cómo va a ser escuchada tu oración? Al contrario, tiene tantos estorbos y cada estorbo, cada una de las cosas que te mencioné es una, vamos a decirlo, como un techito que tú vas poniendo para que tu oración no pase del techo. Pero cuando tu oración va más allá, los cielos se abren para ti
No solo para ti, para tu familia. Entonces ves la bendición de Dios en tu vida, en tu casa, ¿sí? Pero cuando no tenemos eso, ¿cómo? No vemos nada, todo lo vemos oscuro. ¿Por qué? Porque mis oraciones ya, entre comillas, no han llegado al trono de la gracia de Dios, ¿sí? No han podido ser expuestas a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque pedimos mal. Pedimos solo ¿para qué? Para llenarnos de chunches, para comprar voluntades, para comprar cosas, para que los demás digan que tiene, para que los demás vean algo que no es realidad. Nos encanta hacer ese tipo de oraciones, pero a Dios no le gusta ese tipo de oración. Dios le gusta un corazón sincero, corazones justos, corazones limpios. Le gusta que tú tengas amor por el necesitado, ya el necesitado en todas las áreas, el necesitado de oración, necesitado de dinero, necesitado. A Dios le gusta que tú compartas con el que no tiene. A Dios le gusta que tú le des y que tú le lleves la ayuda a aquel que necesita. A Dios le gusta que tú vistas al que no tiene ropa. A Dios le gusta que tú calces al que no tiene calzado. A Dios le gusta que tú hagas eso, que tú vayas y repartas comida aquí y allá. A Dios le agrada eso, porque ese es el evangelio, ese es el modelo de Jesús, que es lo que nosotros como cristianos no practicamos. Entonces, ¿por qué nuestras oraciones no son escuchadas? Sencillo, no estamos practicando el modelo de Jesús. Es tan facilito como eso y tan sencillito, pero tan difícil de ponerlo en práctica. Entonces, ¿qué quiere Dios en esta tarde? Que tú actives tu oración. Actives la oración en estos tiempos difíciles, donde los tiempos no van para mejor. No estés pensando que porque cambiaron el presidente las cosas van a mejorar. No. Los tiempos son de Dios, a Él le pertenecen, no le pertenecen al hombre. Y Él hace como Él quiere, a la hora que Él quiere y en el día que Él quiere. Y nadie le puede hacer nada porque Él lo ha hecho todo. Nosotros le pertenecemos a Dios, somos parte de Él. Somos a su imagen y semejanza. ¿Qué le podemos decir nosotros a Dios? Que Él no haga conforme a su propósito y a su voluntad en nuestra vida. Es la oración la que puede cambiar acciones negativas, donde Dios puede detener su mano para no destruir, pero cuando tú oras con un corazón genuino, cuando tú quizás estás orando por tus hijos en algún momento, las que me están escuchando que son madres, que sus hijos quizás no quieren nada con Dios, tú sigues orando, tú ves el problema, pero tú sigues avanzando, tú sigues creyendo por la fe, porque es la fe la que te mantiene a que no sueltes la oración. Es esa fe, porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios, ¿sí? Entonces es la fe la que te impulsa, es la fe a la seguir creyendo, es la fe a que tú veas que todo está negro, que el cielo está negro como en esos momentos, pero tú sigues orando. No, va a salir el sol, va a salir el sol, este cipote va a cambiar, este hombre va a cambiar, mi papá va a cambiar, mi mamá va a cambiar, ¿ya? Los compañeros de trabajo van a cambiar. Tú sigues orando, sigues avanzando, sigues activando. Pero la gran mayoría lo que hacemos es guardar la oración. Como Dios no nos contestó, entonces ya no seguimos orando, ahí paramos. Error. La oración tiene que ser activada en todo tiempo, en todo momento, para que tú y yo tengamos días de refrigerio en nuestra vida. ¿Sí? Días de refrigerio, porque el sol a veces es demasiado fuerte que casi creemos que nos morimos de la insolación. Pero más sin embargo, a través de la palabra viene el refrigerio a nuestra vida. Nosotros podemos pensar y hacer las cosas diferentes. Y alguien me dirá, mire, pero es que quizás usted no tiene errores. ¿Cómo no? Todos fallamos, todos tenemos errores. Todos tenemos cosas que tenemos que arreglar delante de Dios. Y usted y yo las sabemos y Dios las sabe. Porque ante Él estamos al descubierto, ¿sí? Entonces vámonos ahí a Santiago 5:16. Vamos a ver qué nos dice Santiago 5:16. Y yo les estoy leyendo la nueva versión, ¿sí? Entonces vamos a leer ahí, dice ella, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración de los justos es poderosa y eficaz. Mire qué versículo más hermoso que nos da. Todo lo que yo le he dicho está resumido en esas palabras. En ese versículo está todo. Lo leemos nuevamente para que usted vea. Y dice así, por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros, para que sean sanados, ¿sí? Cuando está hablando ahí donde dice sanados del corazón, del alma, esas cosas que nos han herido, que nos han golpeado, sanadas, ¿sí? Entonces dice, la oración del justo es poderosa y eficaz. Qué importante
es que cuando tú y yo oramos con un corazón justo, Dios escucha la oración. Su oración, quizás alguien dirá, mire, pero yo no soy tan elocuente para orar. Pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú lo estás haciendo con un corazón genuino. Quizás tú no eres estudiado, no eres preparado, no tienes una licenciatura, no tienes instituto teológico. Quizás tú nunca has leído la Biblia porque no puedes leer, no porque no quisieras, sino porque no puedes. O quizás en el momento tú nunca has estado en un diplomado. No importa, pero Dios conoce tu corazón. Dios sabe que tú estás orando con un corazón justo, con un corazón sincero, con un corazón limpio. Dios sabe si tú estás orando con un corazón agradecido o lo estás haciendo solamente para que te vean. Dios sabe todo. Ante Él estamos al descubierto. Y cuando dice ya el versículo, oremos unos por otros, ¿sí? Oremos unos por otros. Yo tengo que orar por ti, tú tienes que orar por mí para que Dios nos ayude, que se podamos hacer ese cuerpo de Cristo, ¿sí? Y que esté bien formado, porque si no tenemos un cuerpo de Cristo, pero no sano, sino que enfermo, pero lo enfermamos nosotros como humanos, nosotros como cristianos. Él no, porque Él es perfecto. Cristo es perfecto, su Espíritu Santo es perfecto, Dios es perfecto. Entonces, cuando hablamos de Isi, la oración del justo es poderosa. No hay cosa más efectiva que una persona justa ore, porque las cosas van a suceder. Y por eso hay personas que se jactan, ¿sí? Personas muy elocuentes, personas con estudios, con títulos, y dicen, no, es que la oración de la niña Bertita no vale como la mía. ¿Estás seguro que no vale? Ah, no, es que la oración de esta cipota, ¿qué la va a escuchar Dios si nunca ha orado? Si nunca puede orar, ¿estás seguro que nunca va a escuchar esa oración? Yo te aseguro que la oración de las personas más humildes son las personas que Dios más escucha, ¿sí? Porque muchas oraciones están llenas de jactancia, de prepotencia, de arrogancia, de orgullo, de vanidad. De eso están llenas las oraciones. Pero cuando tú y yo oramos, ¿sí? Tratamos de ser justos, tratamos de tener un corazón limpio, tratamos, no perfecto, yo no estoy hablando de perfección, pero tratamos de tener un corazón limpio delante de Dios. Esas oraciones son escuchadas y tú lo ves cuando las cosas suceden. Qué hermoso. Mira, no hay cosa más hermosa que tú puedas experimentar en tu vida, que tú estés orando por algo y que ese milagro suceda. No hay cosa más hermosa como eso. Tú lo disfrutas, tú te gozas como que fuera tuyo, como que la persona por la que estás intercediendo es parte de ti. Tú te gozas de una manera sobrenatural, pero es cuando tú tienes una oración constante, activada tu oración de fe, activada tu oración. Entonces, pero ¿cuál es el problema? Que no estamos activados orando. Estamos desconectados del verdadero pámpano que nos da vida, de ese pámpano que nos llena de paz, de ese pámpano que nos llena de alegría. Estamos desconectados. Entonces, ¿cómo vamos a orar? No tenemos palabras para orar, sino que repetimos lo mismo y decimos que ya oramos. ¿Sí? Hay oraciones tan sencillas que yo ya me las puedo de memoria. ¿Sí? Señor, bendice los alimentos, los que están afuera y los que van para adentro. Esas son las oraciones que hacemos. Sí, alguien mira, ay, me da risa lo que dice, pero es verdad. Quizás en otras palabras, pero así somos. Esa es la forma de orar nuestra, así se nos ha enseñado. ¿Sí? Creemos que oración no es el tiempo de oración que ores, es la calidad y la efectividad con la que tú ores. Con la que tú ores por los demás, con la que tú ores por ti, por la que tú ores por las situaciones que están pasando a tu vida. Eso es lo que vale. Entonces, activando la oración en tiempos difíciles es eso. Es que a pesar del problema, es que a pesar de la necesidad, yo voy a seguir orando. Es que a pesar de que me dijeron que tengo X enfermedad, yo voy a seguir orando. Que a pesar de que estoy en el lugar, en el hospital, en estos momentos, yo voy a seguir orando. Que a pesar de que me dijeron que mi hijo se fue de la casa, voy a seguir orando. ¿Por qué? Porque tengo mi oración activada. Y eso es lo que a Dios le agrada. Que yo no veo nada, pero sí veo la activación de Dios. Entonces, en esta tarde, que Dios nos haya hablado a cada uno de nosotros, porque yo sé que Dios nos ha hablado. Se me ha hablado a mí, imagínate a ti cómo te ha hablado. Pero es ese tipo de oración que Dios le agrada y ese es activar la oración, hablar con Dios en todo momento, en todo tiempo, a toda hora, en toda circunstancia. Eso es la oración, eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Entonces vamos, así que ayúdame ahí, vamos a orar para dejar ese tiempo y digámosle, Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permitiste, Señor, esta palabra que ha hablado a nuestra vida, sabiendo, Señor, que tenemos que activar nuestra oración
nuestra oración interior y así también la intercesión por las demás personas, Señor, a nivel mundial que lo necesitan. También te pedimos, Padre Celestial, que bendigas a cada una de estas mujeres que estuvieron aquí conectadas. Bendice su familia, sus hijos, Señor, sus empleos, sus negocios, que todo lo que haga sea prosperado, Señor, y que no nos falte esa oración a cada momento, a cada instante, 24 horas al día. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que limpie nuestras oraciones para que lleguen hasta el trono de tu gracia y tú las puedas escuchar y las puedas contestar. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, bendiciones a cada una de las que estuvieron conectadas. Dios les bendiga. Las veo en el próximo programa. Hasta luego.